Bien, el tema que se va a hablar el día de hoy es acerca de la endocarditis infecciosa. Si bien recordamos, el corazón está compuesto por tres capas, una capa que es superficial, pericardio, una capa media, el miocardio y una capa interna, el endocardio. Por diferentes factores pueden existir algunas alteraciones que conlleven un proceso infeccioso a nivel del endocardio. Tal es el caso de la presencia de algunos eh, catéteres, algunos electrodos, o en todo caso la presencia de algunos objetos metálicos como ser las válvulas aórticas mecánicas, mitral, etcétera. Entonces, todo este hecho puede conllevar en algún momento a que el paciente puede desencadenar una endocarditis infecciosa, hoy en día llamada así, puesto que existen varios gérmenes que pueden condicionar la aparición de este proceso infeccioso. Antes se hablaba de una endocarditis bacteriana, puesto que se vio y se veía que existían bastantes procesos infecciosos productos, ¿no? Por las bacterias. Pero hoy en día se sabe que esto cambió, puesto que los virus, incluso algunos hongos, pueden condicionar estos procesos infecciosos. Y actualmente es los términos que se manejan en cuanto a lo que es una endocarditis como tal. Primeramente, siempre mencionar, ¿no?, que este proceso infeccioso va a condicionar una inflamación en el tejido, en el endocardio, y por ende, este proceso infeccioso puede diseminarse en todo un organismo, pudiendo producir diferentes alteraciones en otros órganos. Cabe mencionar, como vemos en la imagen, que tenemos acá un corazón prácticamente donde puede existir una pequeña microlesión, ¿no? Estamos hablando de una microlesión en una válvula nativa o una válvula, bueno, pues biológica, donde posteriormente a la pequeña lesión que puede existir, podemos ver que se van a ir agregando diferentes componentes y, bueno, por cierto motivo, llegar la bacteria o microorganismo a nivel de esta estructura y empezar a reproducirse o replicarse en el caso del virus, ¿no? Es muy importante que nosotros sepamos que este tipo de alteraciones incluso no solamente se puede dar en pacientes que tengan alguna estructura extraña a nivel intracardíaco, sino también puede darse en personas que no tengan este tipo de estructuras. Se ha visto que con el tiempo muchas personas que drogadictas, aquellas que consumen drogas, pueden desencadenar endocarditis del lado derecho por la misma aplicación de utilización de las jeringas que están contaminadas y por la utilización de algunos otros componentes que se refiere a la utilización de sustancias controladas, ¿no? Entonces, acá vamos a poder ver una imagen, un pequeño video que nos muestra cómo se produce a cabo el proceso de la endocarditis. Incluso, ¿no? Acá vemos que es una válvula nativa, una válvula que sufrió un prolapso. Estamos hablando de un prolapso de la válvula. Este hecho que se produzca un prolapso hace que la sangre vaya chocando en diferentes lugares de la válvula, produciendo pequeñas microlesiones, en el mismo que se va, bueno, pues llevar a cabo la presencia, la formación de estas vegetaciones, como vemos acá, con la producción de las bacterias, y este mismo hecho va a hacer que las bacterias se vayan diseminando por todo nuestro organismo, incluso produciendo una septicemia a la larga. Se ve que prácticamente la endocarditis, si bien es una enfermedad que necesita casi en la mayoría de los casos la presencia de objetos o estructuras intracardíacas, en la mayoría de los casos se ha llegado a observar que estas pequeñas vegetaciones que se van formando al interior del corazón, eh, bueno, a la larga pueden ir produciendo clínicas que pueden ser bastantes floridas, por así decirlo, pero que, bueno, su presentación, una de las características muy importantes va a ser la localización de estas vegetaciones por un método de un ecocardiograma. O también algo importante es saber que estos pacientes se van a caracterizar porque van a tener fiebre sin una razón de ser, ¿no?
muchos pacientes que están con síndromes febriles y que lamentablemente no se sabe la causa, puesto que los antibióticos que tal vez se utilizan no son los eficaces para poder eliminar y tratar de disolver esa vegetación donde se encuentra la bacteria. Por lo tanto, bueno, pues en algunas circunstancias incluso se puede optar por hacer hemocultivos, que vamos a ver posteriormente, forma parte del diagnóstico dentro de lo que es esta patología muy importante y que predomina en pacientes que han sido operados o en todo caso que presentan alguna otra estructura extraña a nivel intracardíaco. Bien, entonces acá podemos ver en la imagen, en la válvula mitral, cómo se van formando estas pequeñas vegetaciones, ¿no? En ambas valvas, sabemos que la válvula mitral es una válvula bicúspide formada por dos valvas, entonces vemos que alrededor de estas dos valvas se van formando estas pequeñas vegetaciones que a la larga van a favorecer a que se vayan reproduciendo las bacterias y que se vayan diseminando por todo nuestro organismo. Acá en esta otra imagen, bueno, nuestra otra válvula, la válvula tricúspide, también podemos ver lo mismo. Acá podemos ver las vegetaciones que se van formando y que, bueno, pues tienen el mismo objetivo, ¿no? La de que se reproduzca la bacteria y que se vaya diseminando en todo nuestro organismo. ¿Cuáles son los factores que se ha visto que pueden conllevar con mayor prontitud a una endocarditis infecciosa? Un ejemplo, aquellos pacientes portadores de marcapasos. Dependiendo del tipo de marcapasos, si es unicameral o bicameral, el paciente tendrá uno o dos electrodos a nivel intracardíaco, como vemos acá en la imagen. Este es un marcapaso bicameral, puesto que vemos que acá está presente el electrodo en la aurícula derecha y el electrodo en el ventrículo derecho. Entonces son dos cámaras en las cuales se están ocupando estos electrodos y por ende va a ser o va a conformar un corazón que va a tener un marcapaso bicameral. Entonces, aquellos pacientes que tienen marcapasos, electrodos intracardíacos, tienen la mayor probabilidad de sufrir una endocarditis. No siempre, no estamos generalizando. Algunos, dependiendo si es que un microorganismo ingresa a nivel intracardíaco y se prolifera a nivel de los electrodos del marcapaso. Por otro lado, los catéteres centrales, acá podemos ver un catéter central, lo mismo que está a nivel muy próximo a nivel de lo que es corazón, aurícula derecha. Como podemos ver prácticamente igual es un catéter que está introducido a nivel intracardíaco y que también puede formar como medio para que se vayan proliferando las bacterias posterior a la formación de la vegetación. Algunas válvulas mecánicas, ¿no? Sabemos que algunos pacientes a los que se les realiza un reemplazo de la válvula, dependiendo si es mitral aórtica o tricúspido pulmonar, prácticamente estos pacientes también tienen esa tendencia a formar vegetaciones que van a ayudar a la proliferación de bacterias. Entonces son algunos de los ejemplos que les estamos mencionando referente a estructuras que pueden condicionar la formación de estas vegetaciones y posterior liberación de las bacterias que se andan reproduciendo en estas vegetaciones como tal. Existen diferentes clasificaciones, desde el mismo hecho de encontrar una endocarditis en una válvula nativa. Les recalco, la válvula nativa se refiere a la válvula biológica que tenemos, ¿no? O en todo caso, aquellos pacientes que desarrollan endocarditis en válvulas protésicas, ¿no? Se dice que si existe una endocarditis infecciosa en una válvula mecánica menos de un año, o sea que si se presenta esto en menos de un año de instalado o reemplazado la válvula, se dice que esta es una endocarditis prácticamente temprana, ¿no? Pero si esta endocarditis se desarrolla después desde luego, del año del reemplazo de la válvula, automáticamente estaríamos hablando de una endocarditis, perdón, de válvula protésica, pero tardía. Menos de un año, temprana, más de un año, tardía. También vamos a tener la endocarditis derecha, no se olviden, puede haber endocarditis en el lado derecho, puede haber endocarditis asociadas a dispositivos intracardíacos, lo que les había mencionado, desfibriladores, marcapasos, catéteres, etcétera, que pueden favorecer la formación de estas estructuras llamadas vegetaciones.
Hay otra clasificación que lo clasifica en una endocarditis nosocomial y en otra no nosocomial. Aquellas que es nosocomial, bueno, pues se presenta la endocarditis posterior a que el paciente esté internado 48 horas, ¿no? Aquel paciente que está sufriendo una endocarditis no nosocomial es aquel que desarrolla una endocarditis, pero menor a las 48 horas de ingreso del paciente. Eso es, bueno, esta explicación es muy clara, ¿no? Si está más de las 48 horas, bueno, pues el paciente tiene que haberse contraído en el mismo hospital, ¿no? Por eso se llama nosocomial. Pero si está menos de las 48 horas, es poco probable que lo haya adquirido en el hospital, porque ha sido mucho más antes de su internación, por así decirlo. Dentro de la epidemiología, sabemos que bueno, la cantidad o el porcentaje de pacientes que padecen de endocarditis hoy en día han aumentado bastante también. Muchas personas que andan ahí con algún trastorno que conlleve el normal funcionamiento del corazón. Se ha visto también que la relación hombre-mujer existe mayor tendencia a la endocarditis en los hombres que en la mujer, ¿no? La explicación es muy sencilla, que aquellos pacientes que sufren de endocarditis prácticamente van a tener mayor predisposición por las enfermedades que uno los adquiere. Recordemos que las cavidades izquierdas se relacionan con el trabajo mayor del corazón. Y si una persona presenta una alteración a nivel de estas cavidades, bueno, pues la afectación va a ser mayor. En el caso de los hombres lamentablemente no tienen un mayor cuidado en comparación de la mujer. Y este hecho hace que en algún momento nosotros tengamos que también tomar una conducta respecto a lo que se está informando por parte de lo que es el paciente, ¿no? Ahora, hoy en día también ha aumentado los casos porque van, bueno, pues diagnosticando más personas que sufren de una fiebre reumática, ¿no? Aquellos pacientes que sufren fiebre reumática y su condicionante es lastimar o alterar el funcionamiento de las válvulas, todos los pacientes van a presentar algún grado de alteración de la válvula. También hoy en día han aumentado la población que tiene una válvula aórtica degenerativa, ¿no? A mayor edad, mayor degeneración de la válvula. Entonces, tenemos diferentes situaciones que nos ameritan a que nosotros podamos tener una idea más clara de lo que está pasando con ese endocardio, con ese tejido muy frágil. Eh, También se ha visto que una de las causas puede ser el prolapso de la válvula mitral, que generalmente se condiciona, ¿no? Por algún grado de alteración dentro de lo que es el anillo valvular como tal. Algunos pacientes que tienen alteraciones en el anillo por dilatación del corazón puede condicionar también el prolapso de la válvula mitral, y esto se controla solamente con la medicación que se le da posterior a querer apalear este problema de la infección del endocardio como tal. Bien, pues por otro lado, sabemos muy bien que hoy en día hay pacientes que ha aumentado el porcentaje de reemplazos de las válvulas. Generalmente el reemplazo de la válvula se realiza por una válvula biológica o mecánica. Dependerá mucho de la situación en la cual se encuentre mi paciente para tomar una conducta de cuál le tomó y cuál no. Por otro lado, bueno, pues se ha visto que en algún momento el paciente puede tener alguna duda frente a lo que se le está explicando, y de lo posible siempre eh, que trate de venir acompañado para tomar conducta y ver si es que se necesita algo más. Muy bien, entonces podemos ver acá igualmente aquellos pacientes que han sufrido correcciones cardíacas de una cardiopatía congénita. Tal es el caso de esta imagen que vemos que es una CIA que se ha corregido con una Platzer. Acá podemos ver, esta es la comunicación interauricular entre la aurícula izquierda y derecha. Y acá se está colocando este Platzer que está ayudando a evitar el reflujo de la sangre o evitar el paso de la sangre
de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Bien, se ha visto que, bueno, pues la población que está siendo afectada por una endocarditis como tal, va aumentando de acuerdo al contacto en la cual entra el paciente con prácticamente mayor población, por así decirlo, ¿no? Hay muchos pacientes que tienen algún grado de compromiso a nivel cardíaco y que prácticamente, bueno, pues tenemos que ir y ver qué es lo que se acontece en cuanto a lo que es el porcentaje de volumen que se maneja en cuanto a lo que es el lavado y el manejo de lo que son nuestros pacientes que pueden presentar alguna alteración en algún momento. Por ende, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que tratar de siempre prevenir estas situaciones, siempre que todo paciente esté con alguna prótesis, ya sea valvular o ya sea la presencia de electrodos o catéteres, siempre que se haga un procedimiento, solicitar que se haga una profilaxis con antibióticos. La profilaxis con antibióticos ayuda a prevenir esta formación de vegetaciones y también de algún otro modo nos ayuda a prevenir que se vaya intensificando, complicando esta situación. La población siempre más afectada va a ser los niños, no nos olvidemos. Los niños que generalmente, bueno, pues a mayor edad, mayor contacto con la población y mayor tendencia a presentar tal vez algún grado de infección. Si ustedes se ponen a pensar, la endocarditis, si bien requiere en la mayoría de los casos de la presencia de cuerpos extraños a nivel intracardíacos, no todos los pacientes van a desarrollar endocarditis. Esto es variable dependiendo de cuánto se cuidan para poder evitar el contacto con algún otro germen que pueda proliferar y intensificar la alteración a nivel de la función de los diferentes órganos que están presentes. Ahora, si vemos, también existe una población menor que la verdad no veo mayor preocupación y por ende también tener mucho cuidado. Bien, por ende vamos a ir viendo el, el porcentaje, o mejor dicho, los agentes que pueden condicionar una endocarditis infecciosa. Como vemos, hay diferentes tipos de microorganismos que pueden condicionar una infección o una endocarditis. Desde el mismo hecho de tener un estafilococo aureus, que puede ser el más común, ¿no? Posteriormente tenemos el estafilococcus coagulasa negativo y tenemos una sinfín también de mm, microorganismos que pueden condicionar una endocarditis infecciosa. Es muy importante que nosotros podamos siempre tener en cuenta este parámetro para poder, en cierto sentido, tener una idea de los diferentes agentes que lo producen. ¿Verdad?
Buen día, papi. Ay, no. Una canción me estaba traumando. ¿Mm? Una canción me estaba traumando en mi cuarto. ¿Qué canción? No sé, ¿Qué canciones? no sé, Porque es que estaba tramando. porque todo el rato estabas en ¿Mm? mi cuarto. Ay, Fernando, tienes que portarte bien y que puntera, sabes, esa ya es grande. No, una canción. ¿Qué canción? Si no está tocando ninguna canción. No sé, yo estaba escuchando. Ya fuera seguro. Entonces, como podemos observar, la perdón,
Bien, entonces, como les comentaba, hay diferentes tipos de microorganismos que pueden producir una endocarditis como tal. Como verás, son muy variados y, bueno, hay que tener mucho cuidado en este sentido para poder iniciar un tratamiento y poder erradicar a la bacteria, al hongo o al virus que esté condicionando todo esto. Podemos ver acá un encuadro donde, bueno, es un estudio que se ha realizado donde no tiene una población de aproximadamente 1.779 pacientes. En los mismos se ha visto que en un gran porcentaje de estos pacientes que han sufrido de una endocarditis infecciosa, la mayor parte era originado por el Staphylococcus aureus. Este era el germen más común encontrado en aproximadamente 558 pacientes que sufrieron una endocarditis, representando el 31.6% del total, ¿no? Del 100%. Posteriormente se vio que estaba como germen dominante la Staphylococcus coagulasa negativo, el Streptococcus viridans, el Streptococcus bovis, etc. Cada uno de estos gérmenes tiene una presentación muy diferente en cuanto a lo que es el desarrollo de una endocarditis infecciosa. Pero, como podemos ver, el más común y el que generalmente encontramos es el Staphylococcus aureus. Por otro lado, este es otro mismo estudio donde se ha visto que de aquellos que podían desencadenar una endocarditis protésica precoz o temprana, y en aquellos que desencadenaba una endocarditis protésica tardía, o sea, más del año, y en la precoz hablamos aquí de endocarditis menor al año de implante de la válvula protésica. El más común se ha visto que era el estafilococo epidermitis, como vemos dentro de lo que es la presentación de estos dos grupos. En aquellos pacientes que tenían una endocarditis protésica mecánica o una válvula protésica, en un 29, 23, 29 por dentro de lo que es el número de la población y un 43, se vio que sí existía una mayor presentación por lo que es una endocarditis a causa de la Staphylococcus epidermitis. A comparación de la tardía, vemos que también aún así el Staphylococcus epidermitis también eh, tiene una mayor presentación. En este cuadro podemos observar que nos habla de una endocarditis izquierda, ¿no? Posteriormente nos habla de una endocarditis derecha y la dominancia en cuanto a lo que es la válvula más afectada. Si vemos, acá está resaltado que la válvula mitral es la más afectada tanto en una endocarditis aguda como una subaguda. Y esto condicionaría la aparición, ¿no?, de una vegetación en esta válvula. Posteriormente, seguida de la aórtica y en algunos casos, bueno, en ambas también puede presentarse esta endocarditis. En la endocarditis derecha, prácticamente la que más domina en cuanto a lo que es su alteración es la válvula tricúspide. La válvula pulmonar es muy rara y ambas también, encontrar en ambas válvulas, tanto tricúspide como aórtica, también es muy rara. En cuanto a lo que es la endocarditis, tener una endocarditis izquierda y derecha, se ha visto que igualmente es muy rara en una fase subaguda, pero en una fase aguda prácticamente sí se la puede encontrar. Otros tipos de alteraciones, como ser una comunicación interventricular y la presencia de un ductus o un ductus persistente, también se ha visto que, bueno, pues en una fase subaguda se la puede encontrar y una fase aguda en un porcentaje menor. En este otro cuadro, en esta columna podemos ver aquellos, por así decirlo, aquella población que usa drogas, ¿no? O aquellas personas que pueden desencadenar una endocarditis con mayor dominancia en el lado derecho. Podemos observar acá que, así, comparando entre lo que es la endocarditis derecha y la izquierda, existe una mayor predisposición de endocarditis del lado derecho en aquellos pacientes que utilizan drogas por vía parenteral. Entonces hay que tener mucho cuidado en aquella población, siempre preguntar los antecedentes, siempre hay que preguntar si es que tuvo alguna cirugía, si es que tuvo de repente la presencia de alguna alteración cuando era niño, o en todo caso si utiliza estas drogas que acabo de comentarles por vías parenteral. Eh, esta imagen nos está reflejando un pequeño, por así decirlo,
una pequeña evolución de cómo se va formando la vegetación y cómo se va añadiendo las bacterias en la misma. Podemos ver acá que tenemos un velo del valvular, una valva prácticamente, en la cual existe una pequeña microlesión. En esta microlesión se van a ir adheriendo plaquetas, fibrina, y en algún momento la bacteria va a llegar y se va a adherir en este material que ya se formó con las plaquetas y fibrina y va a empezarse a reproducir, ¿no? La bacteria se empieza a reproducir como vemos acá y en algún momento estas bacterias van a ir diseminándose por el torrente sanguíneo a todo nuestro organismo. Acá podemos ver una vegetación ya con prácticamente las bacterias que se van reproduciendo. Y bueno, en algún momento se tiene que dar una solución a esto y la única forma es utilizar antibióticos. Y vemos acá que ya se erradicó, ya se eliminó por completo la vegetación y queda una pequeña cicatriz en la valva como tal. Entonces, este es el proceso de cómo se va formando estas vegetaciones y añadiendo las bacterias. Ojo, muy importante saber que de repente puede existir esta formación, esta pequeña lesión, puede haber la formación de la adhesión de las plaquetas, de las fibrinas, pero sí o sí tiene que existir el ingreso de una bacteria a nivel eh, de ese organismo y que la bacteria llegue, ¿no?, a nivel intracardíaco y que pueda adherirse y ahí favorecer su reproducción. Si no existe la introducción de esta bacteria, prácticamente no se llevaría a cabo una endocarditis infecciosa. Por ende, es aquí es importante, ¿no?, que tengamos que hacer una profilaxis con antibióticos de aquellos pacientes que tal vez puedan tener mucha probabilidad de desencadenar una endocarditis como tal. Lo que les decía, si yo tengo un paciente, un ejemplo, que es portador de válvula mecánica, y se va a hacer de repente algún procedimiento dental, siempre sugerir al colega, al odontólogo, que realice una profilaxis con antibióticos. En todo caso, si va a haber un paciente que se va a hacer una endoscopía o se va a hacer algún otro procedimiento mínimamente invasivo, siempre sugerir esta profilaxis para evitar que en algún momento la bacteria pueda llegar a este lugar y puede desencadenar la formación de la vegetación con la misma bacteria que se puede reproducir posteriormente. Existen hoy en día diferentes tipos de pacientes en riesgo. Me refiero a que hay algunos pacientes que van a tener alto riesgo de desencadenar una endocarditis, de repente algunos que van a tener un riesgo moderado, por así decirlo. Aquellos pacientes que son portadores de prótesis, lo que les decía, válvulas mecánicas, tienen alto riesgo de desencadenar una endocarditis infecciosa, por lo tanto, siempre aconsejar la profilaxis con antibióticos. O aquel paciente que ya tuvo en algún momento una endocarditis infecciosa también puede volver nuevamente a sufrir endocarditis, por lo tanto, tiene un riesgo alto. Aquellos pacientes que tienen shock pulmonares o sistémicos quirúrgicos, ¿a qué nos referimos? Aquellos pacientes que tienen algún grado de alguna cardiopatía, como ser una comunicación interauricular, una comunicación interventricular, o en todo caso la persistencia de un conducto arterioso o la comunicación aortopulmonar. En estas situaciones son también, bueno, pues pacientes que tienen mayor o alto riesgo de padecer una endocarditis infecciosa. Y aquellos pacientes que tienen algún otro grado de cardiopatía congénita cianótica, ¿no? Aquellos un ejemplo, los que padecen de tetralogía de Fallot, los que tienen una transposición de grandes vasos. Entonces, son situaciones en las que va a existir sí o sí cianosis. Entonces, estos pacientes también tienen que ser muy bien controlados y tratando siempre de evitar la formación de esta vegetación a nivel intracardíaco. La población que tiene un moderado riesgo generalmente son aquellos que tal vez tienen algún resto de alguna cardiopatía congénita que ha sido corregida, algún paciente que tiene una enfermedad valvular adquirida, estamos hablando de una insuficiencia mitral, una estenosis, entonces este hecho siempre va a llevar a que tal vez exista una pequeña lesión a nivel del endotelio y que favorezca la formación de la vegetación. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en estos pacientes que tienen algún grado de defecto en cuanto a lo que es la válvula. Aquellos pacientes que tienen miocardiopatías hipertróficas, lo mismo, ¿no? Tienen un riesgo moderado por la hipertrofia y por la alteración a nivel de lo que son específicamente la capa muscular de ese corazón, por lo tanto, tienen un riesgo moderado.
Y por último, aquellos pacientes que tienen un prolapso o de la válvula mitral, lo que habíamos visto en algún momento, aquellos pacientes que tienen una insuficiencia mitral y por ende, desde luego, esta insuficiencia mitral puede conllevar algún daño a nivel de lo que es el endotelio y favorecer la formación de estas vegetaciones. Entonces, son poblaciones que tenemos que tener en cuenta siempre para poder descartar o tener una certeza de que el paciente está cursando con una endocarditis infecciosa. ¿Cuáles son las condiciones no cardíacas para desarrollar una endocarditis? Un ejemplo, no siempre les recalco, una persona tiene que tener alguna alteración dentro de la estructura cardíaca. Hay un porcentaje, aunque mínimo, que puede desarrollar una endocarditis sin antes tener una alteración cardíaca, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tienen enfermedad trombolítica, aquellos que tienen esa tendencia a formar trombos, pacientes cisóticos, pacientes con bueno, algún grado de carcinoma, aquellos pacientes que tienen lupus eritematoso sistémico, en ciertos sentidos, es cierta población que puede estar en riesgo para formar una vegetación, una válvula nativa. Aquellos pacientes también que están inmunodeprimidos, ¿no? Pacientes con VIH-Sida, pacientes que de repente tienen algún grado de quemadura, pacientes que hemodializan, pacientes que son adictos a las drogas por vías parenterales, politraumatizados, pacientes con cáncer, pacientes con presencia de pólipos. Entonces, todos este tipo de pacientes pueden tener alguna probabilidad de desarrollar endocarditis, pero mínima, ojo, no es muy común, puesto que acá no existe tanto en la premisa de que exista un daño o una alteración en lo que es el endocardio y tampoco la presencia de alguna alteración en otra estructura como ser en el tabique o como ser en la válvula. Se ha visto que esta población, aunque mínima y es muy rara también, que no tiene defecto a nivel cardíaco, sí desarrollará algún grado de endocarditis siempre y cuando exista una diseminación de la bacteria y también que exista algún defecto a nivel de lo que es una microlesión a nivel del endocardio, que esto sí favorecerá la formación de la vegetación y la reproducción una vez que llega la bacteria a nivel intracardíaco. Las manifestaciones clínicas son variadas. Se dice que la fiebre está casi siempre presente en el paciente, en 80-90% de la población que sufre endocarditis. Después podemos encontrar escalofríos, sudoración, anorexia, algunas alteraciones que no son tan comunes, pero que pueden estar presentes, como vemos. La presencia de soplo es muy importante porque si tiene un paciente un soplo quiere decir que existe un daño en la válvula o de repente puede ser este soplo origen de alguna cardiopatía congénita que se hereda, ¿no? O que se presenta en ese momento. Por lo tanto, se ve que en el 80-85% de los casos la presencia de soplos nos ayudaría dentro de lo que es el diagnóstico. Es más, existe un criterio mayor, acá vamos a hablar de los criterios de Duke por si acaso para hacer el diagnóstico, existe un criterio mayor que nos dice que si aparece un soplo recientemente, prácticamente nos orientaría a pensar en una endocarditis como tal, con mayor probabilidad. Tendremos que tener otro dato más importante para poderlo confirmar. Dentro de lo que son las alteraciones reumatológicas, también podemos encontrar algunas por la diseminación de las bacterias, ¿no? Incluso algunas veces se ha visto que de estas vegetaciones se pueden desprender pequeños fragmentos y producir algún grado de obstrucción arterial en otros órganos y condicionar un infarto como tal, ¿no? Un- un- una lesión, un daño a nivel de diferentes órganos, evitando o restringiendo la irrigación normal. Puede haber lumbalgia, puede haber artralgias, puede haber mialgias, ¿no? Puede haber monoartritis, algún dolor de repente de alguna articulación de bueno, articulación mayor en nuestro organismo. Como verán, son muy raras, no muy comunes. También puede haber la presencia de una esplenomegalia, infartos esplénicos, porque lo decía, la liberación de pequeños trombos por parte del corazón y en algún caso también puede, desde luego, necesitarse
la presencia de algunos otros estudios, ¿no? Como ser una tomografía, una resonancia, una eco. Entonces, eso con la finalidad de ver si es que existe alguna otra alteración en otros órganos, productos del desprendimiento de pequeños fragmentos de la vegetación que viajan a los diferentes órganos. Existen alguna manifestación clínica muy importante, como ser manifestaciones cutáneas propias de lo que es una endocarditis infecciosa. Podemos hablar de los nódulos de Osler, las lesiones de Hanaway y las manchas de Rock. Son un ejemplo, lesiones o datos clínicos que están incluidos en los criterios de Duke, pero estos son criterios menores, no siempre lo vamos a encontrar en los pacientes. En un momento más vamos a ver las imágenes características de estas alteraciones, que, bueno, si en algunos pacientes de repente los pueden encontrar, pero no al 100%. No, lo que les recalco, no están dentro de los criterios mayores de Duke para poder hacer el diagnóstico. Algunas manifestaciones neurológicas pueden haber, lo que les decía, por diseminación de la bacteria hacia todo nuestro organismo. Puede haber meningitis, en algún grado puede desprenderse algún fragmento de la vegetación y llegar a nivel de cerebro y producir ACVs isquémicos. En algún momento también puede haber algún grado de alteración en la arteria del mismo cerebro y condicionar ictus hemorrágicos. Entonces, la clínica es muy variada, pero sí el diagnóstico tiene que ser lo más pronto posible porque la infección se va diseminando y va afectando a todo el organismo, ¿no? En algunas situaciones también se ha visto la presencia de algunos abscesos cerebrales y en algunos casos incluso aneurismas micóticas, ¿no? Que pueden estar presentes dentro de lo que es la conducta con este paciente, con los pacientes como tal. Entonces, hablemos un poquito de los criterios mayores de Duke. Los criterios mayores de Duke van desde el mismo hecho de encontrar hemocultivos positivos. Tenemos que tener dos hemocultivos positivos, los cuales nos orientaría a pensar en un criterio mayor. Estos hemocultivos tienen que, desde luego, darnos un resultado positivo con crecimiento de alguna bacteria, ya sea un Staphylococcus aureus, un Staphylococcus viridans, un bovis, un Streptococcus bovis, o en todo caso también el grupo de microorganismos que están conformando el grupo JASEC. Son microorganismos no muy comunes, atípicos, la verdad, dentro de lo que es la presentación de una endocarditis. Tenemos el Haemophilus, el Actinobacillus, el Actinomycetum comitans, el Carniobacterium hominis, el Echinella corrodons y por último la Kingella, ¿no? Kingae, que todos estos van a conformar el grupo JASEC. Les recalco nuevamente, son microorganismos muy comunes, pero bueno, pues el hemocultivo nos ayuda bastante a saber qué microorganismo es el que nos ayuda dentro de lo que es la alteración de ese organismo. También puede haber otro grupo de enterococos que nos pueden producir un grado de endocarditis como tal. Por otro lado, otro criterio mayor fuera de tener los dos hemocultivos positivos es realizar un ecocardiograma. El ecocardiograma nos va a ayudar a visualizar, por un lado, la vegetación, y al ver la vegetación implicaría tener otro criterio mayor. Por lo tanto, son considerados también criterios mayores, por un lado, la presencia o la visualización en el ecocardiograma de una masa intracardíaca que puede estar, desde luego, muy próxima a una de las válvulas. O en todo caso, también nos va a ayudar en el diagnóstico visualizar que existe una disencia de sutura. ¿Qué quiere decir? Que en aquellos pacientes que fueron operados de repente de reemplazo de la válvula, van a presentar un desprendimiento del hilo que anda sujetando esta prótesis, ¿no? Hay que tener siempre en cuenta al respecto, o también la presencia de un absceso. Entonces, son situaciones que ustedes tienen que siempre analizarlas y que, bueno, en cierto sentido, el estudio ecocardiográfico nos va a ayudar para poder valorar estas alteraciones. Nuevamente les recalco, en el ecocardiograma tenemos que ver la presencia de la vegetación o masas que se relacionan con las válvulas, podemos ver abscesos, podemos ver disencias de suturas,
Y por último, para poder tener el último criterio mayor, es la presencia de un nuevo soplo. Si yo tengo a mi paciente que estaba internado y que veo que no tenía soplo y que después a los pocos días aparece un soplo de reciente aparición, entonces tengo que pensar de que tal vez ese soplo es originado por la vegetación que está interrumpiendo el trabajo de la válvula. Bien, entonces son criterios mayores que nos ayudan en el diagnóstico. Les recalco, son los criterios de Duke que manejamos acá. Dos criterios mayores nos van a dar el diagnóstico en cuanto a lo que es una endocarditis. Tenemos criterios menores. Estos criterios menores son variados, son muchos, donde nos indican que, bueno, pues un ejemplo, una cardiopatía predisponente, o sea, que el paciente tenga el antecedente de tener una cardiopatía, ya se considera un criterio menor. Los adictos, ¿no? Aquellos adictos a las drogas que los utilizan por vía parenteral, también lo mismo, se considera un criterio menor. La fiebre mayor a 38 grados, considerado un criterio menor. Los fenómenos vasculares que podemos encontrar, embolias arteriales, infarto pulmonar, las lesiones de Hanaway, las hemorragias conjuntivales por las obstrucciones micro oftálmicas que pueden condicionar una alteración en el funcionamiento. Por otro lado, también puede haber algún grado de fenómenos inmunitarios, como ser la presencia de los nódulos de Osler o las manchas de Roth, o en todo caso también una glomerulonefritis producto de la diseminación de las bacterias a nivel renal, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que los hemocultivos son fundamentales para que nosotros podamos hacer un diagnóstico. Es por eso que si yo tengo un paciente que estoy sospechando, inmediatamente realizarle dos hemocultivos para poder tener una idea clara de lo que está pasando y también tener el germen que lo esté condicionando para darle tratamiento. Entonces, vamos viendo algunas características importantes. Aquellos pacientes que tengan hemocultivos positivos, que se vea la vegetación en el ecocardiograma, bueno, no tendremos una idea más clara que si estamos hablando de una endocarditis como tal. También la presencia de vegetaciones o abscesos, lo que le dice en un momento, que se lo visualiza por medio método ecocardiográfico, también nos va a ayudar a pensar de que ese paciente sí tiene una endocarditis como tal. Se dice que dos criterios mayores nos hacen el diagnóstico, un criterio mayor y tres menores nos hacen el diagnóstico y la presencia de cinco menores nos hace el diagnóstico. Por ende, es una situación que ustedes tienen que analizarlo muy bien para poder hacer el diagnóstico. Ahora, no solamente un criterio mayor y tres menores nos ayudan en el diagnóstico, sino también la presencia de cinco criterios menores. Esa es la forma en la que nosotros vamos a diagnosticar. Si yo tengo estos criterios de Duke, me ayudan a tener una idea clara de saber cuáles son los criterios mayores, y el tener dos criterios mayores automáticamente ya me daría el diagnóstico sin más rodeos y sin más eh, eh, cosas que investigar de repente, ¿no? ¿Cuáles son? En algunos casos podemos tener una endocarditis posible, cuando tenemos un criterio menor y uno menor y tres menores. Ahí se consideraría como una endocarditis posible. Pero una endocarditis rechazada, cuando hablamos de una endocarditis rechazada, cuando de repente es otro el diagnóstico, va más orientado a otro diagnóstico, prácticamente el paciente en 4 días mejora, ¿no? Posterior al tratamiento, con antibióticos desde luego. Generalmente el tratamiento con antibióticos es de 4 a 6 semanas, por si acaso, ¿no? ¿Por qué? Porque el germen que lo está condicionando, desde luego tiene que ser eliminado. Y bueno, pues la cantidad de tiempo que se menciona va de acuerdo a la erradicación del germen que esté condicionando. Un ejemplo, si fuese un germen que esté condicionando una endocarditis, una válvula mecánica, se dice que el tratamiento debe abarcar unos 6 semanas. Pero si es una válvula biológica, por lo menos 4 semanas. Entonces, si el paciente ya presenta resolución a los 4 días una vez iniciado antibiótico, es difícil, puesto que el tratamiento debería ser por lo menos por 4 semanas y la clínica poco a poco va desapareciendo de acuerdo al que el antibiótico haga su efecto. Por otro lado, ausencia de evidencia de patología en endocarditis infecciosa, ¿no? ¿A qué me refiero? Que pongamos el paciente falleció, le hacemos una autopsia y si veo que prácticamente ahí no existía nada en el corazón, estamos rechazando la endocarditis como tal.
Muy importante saber que si yo estoy haciendo este tipo de evaluación cardíaca, estoy viendo, buscando la vegetación y no lo encuentro, entonces es poco probable que mi paciente haya tenido endocarditis como tal. Y por último, si es que no reúne los criterios de endocarditis infecciosa, prácticamente, bueno, pues no podríamos estar hablando de endocarditis como tal. Entonces se consideraría también como endocarditis rechazada. Bien. El diagnóstico, sabemos muy bien, el diagnóstico tiene que ser por método ecocardiográfico, tiene que ser por método laboratorial como células en los cultivos, pero también puedo no tener otro dato muy importante como es la presencia de un nuevo soplo, puede ser también la presencia de tal vez de émbolos desconocidos. ¿A qué me refiero? A que tengo pequeños infartos, como ser un infarto esplénico, ¿no? Habíamos hablado, o infartos cerebrales. Entonces, si no sabemos la causa, entonces ahí tendríamos que tal vez pensar de que sí se está llevando una endocarditis y que de ahí se van desprendiendo estos émbolos. La sepsis es muy importante porque sabemos que la bacteria se va a ir reproduciendo y posteriormente se va a ir diseminando en todo nuestro organismo. Siempre que nosotros tengamos un paciente que tenga fiebre y se relacione con la presencia de material protésico, tenemos muy alta probabilidad de que estemos hablando de una endocarditis. Los pacientes que tengan una fiebre que se relaciona con insuficiencia cardíaca, también lo mismo. Tenemos alta probabilidad de que tengan una endocarditis, fiebre asociada a trastornos de conducción. ¿A qué me refiero? Que el paciente esté con fiebre y presente alguna alteración en el sistema eléctrico del corazón, ¿no? Alguna anormalidad en cuanto a lo que es ser un PAP de segundo grado, no sé, tal vez de repente extrasístoles, bueno, muchas cosas que pueden verse en cuanto a lo que es la utilización de lo que corresponde la, eh, o los productos o las drogas, mejor dicho, parenterales, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que un paciente que tuvo endocarditis también puede tener nuevamente endocarditis, eso es importante. Entonces, siempre preguntemos, ¿no? A un paciente que está con fiebre, preguntar si en algún momento sufrió de endocarditis, que también nos ayudaría a sospechar y tener una gran probabilidad de una endocarditis. La clínica, como les decía, es variada. El paciente puede estar adinámico, asténico, con fiebre, mialgias, artralgias, tal vez tener algún deterioro pulmonar por los prendimientos de estos émbolos, un deterioro a nivel central, un deterioro a nivel renal, etcétera. Entonces, el compromiso va a ser mayor dependiendo que cuánto esté avanzado el desprendimiento de estos ómbolos y que cuánto ya la infección haya llegado a otros órganos. Acá lo que les comentaba hace un momento, en cuanto a lo que son los criterios menores o la clínica en los pacientes, podemos encontrar los nódulos de Osler, que son pequeñas protuberancias a nivel digital, como podemos ver, eritematosas. Prácticamente no lo encontramos al 100% de los pacientes, es por eso que son considerados criterios menores, ¿no? Sí lo podemos ver de repente en algunos pacientes, pero no en todos. O las manchas o lesiones de Hanaway, que son, bueno, manchas eritematosas que están diseminadas a nivel de la planta de las manos y también a nivel, perdón, en la región palmar de las manos y en la región plantar de los pies, en ambas podemos encontrar estas lesiones de Hanaway. Hemorragias en astillas, como podemos ver a nivel unguial, podemos encontrar también estas hemorragias en astilla, producto del desprendimiento de émbolos, microémbolos. Acá podemos ver las lesiones de Hanaway, lo que les decía, lesiones eritematosas. Acá podemos ver los nódulos de Osler a nivel digital y algunas petequias producto de los microinfartos que se pueden producir por la diseminación de émbolos, ¿no? A nivel de lo que es la región palpebral. Las manchas de Roth prácticamente son lesiones a nivel ocular. La única forma de diagnosticarlo es haciendo un fondo de ojo, como vemos en la imagen, y que, bueno, pues implicaría también tener una idea de que están existiendo microinfartos a nivel ocular. Acá podemos ver las lesiones de Hanaway, lo que les decía, a nivel palmar,
y a nivel plantar, estas lesiones eritematosas diseminadas por los microinfartos a nivel de tegumento, ¿no? Prácticamente, y que condiciona estas imágenes. Fuera de tener el diagnóstico clínico, el diagnóstico laboratorial, también tenemos que pensar en el diagnóstico ecocardiográfico. El diagnóstico ecocardiográfico prácticamente el diagnóstico ecocardiográfico es muy fundamental porque gracias a este estudio vamos a poder visualizar las vegetaciones, como vemos acá en la imagen. Podemos ver acá una vegetación que está localizada en la válvula mitral y que desde luego ya se consideraría un criterio mayor dentro del diagnóstico. Es muy importante saber este pequeño esquema donde podemos visualizar qué es lo que debemos de hacer en cuanto a lo que es la solicitud de un ecocardiograma. Primeramente, siempre tenemos que solicitar un ecocardiograma transtorácico al paciente del cual estamos sospechando de una endocarditis. Si este ecocardiograma de repente nos dice que no es tan concluyente, que no ha tenido una buena visualización o ha tenido una mala ventana dentro de lo que es la realización del estudio, podemos solicitar un ecocardiograma transesofágico. Si el ecocardiograma nos dice, bueno, si es positivo, entonces automáticamente tengo que dar tratamiento. Pero si esta vegetación es demasiado grande, tendré que operar al paciente, ¿no? Porque estas vegetaciones que son enormes pueden en algún momento obstruir el tracto de salida, ya sea de la aorta o en todo caso de la comunicación entre la válvula o la válvula entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Si el ecocardiograma transesofágico nos dice negativo, no se vio nada, entonces lo más aconsejable es repetir en una semana nuevamente, ¿no? Y bueno, este hecho de repetir el ecocardiograma transesofágico nos va destinado a poder tal vez tener una idea más clara si es que se está formando o no se está formando una vegetación. Si en todo caso mi paciente, una vez que yo le pido el ecocardiograma transtorácico, me sale negativo, tengo que pasarme en la clínica, ¿no? Si tiene una alta clínica y fiebre y de repente también el antecedente es muy importante, entonces haré un ecocardiograma transesofágico y todo lo que hemos mencionado. Si la sospecha clínica es baja y el ecocardiograma transtorácico es negativo, entonces veré la evolución del paciente y pensaré tal vez en otro diagnóstico. Si el ecocardiograma transtorácico ya la primera nos da positivo, entonces hay que ver el riesgo, ¿no? Si el riesgo es alto en cuanto a lo que es esta vegetación, tendré que solicitar un ecocardiograma transesofágico para poder visualizarlo mejor. El ecocardiograma transesofágico nos permite visualizar mucho mejor las imágenes en cuanto a lo que son región intracardíaca que el ecocardiograma transtorácico, pero de todas formas, hoy en día usamos más el transtorácico puesto que es menos invasivo. El ecocardiograma transesofágico es muy similar a la endoscopía, o sea que introducir un tubo a nivel de la boca y la verdad es muy incómodo para el paciente. Entonces, por ese mismo hecho, se sugiere siempre empezar con un torácico y poder ver, ¿no?, la evolución del paciente. Acá podemos ver algunas imágenes. Acá vemos una vegetación en las cavidades derechas. Acá tenemos la aurícula derecha, ventrículo derecho, la válvula tricúspide y ahí tenemos, ¿no?, una vegetación. Es una imagen de un paciente que, bueno, pues un drogadicto que igual presentó una clínica de fiebre y muchas alteraciones a nivel sistémica. Se le hizo el ecocardiograma porque no se dio la fiebre y se visualizó la vegetación en el lado derecho. Acá podemos ver una vegetación en la válvula mitral, ¿no?, cavidades izquierdas. Bueno, dentro de lo que es el diagnóstico también podemos hacer algunos laboratorios, ¿no? Siempre ver toda la serie roja, blanca, laboratorios de fases agudas, PCR, BES, etcétera, con el sentido de que buscar siempre leucocitosis, ¿no? Un proceso infeccioso siempre nos va a dar una leucocitosis y por ende nos va a orientar a un mejor diagnóstico. Lo que les decía hace un momento, siempre hacer la profilaxis con antibióticos. Según las últimas guías nos dicen que, bueno, aquellos pacientes que se van a hacer algún procedimiento y tienen antecedentes de repente ser portadores de marcapaso, tener prótesis mecánicas, deberían recibir ante cualquier procedimiento que se vayan a hacer una profilaxis, ya sea con amoxicilina, 2 gramos o en todo caso también con ampicilina, ¿no? En personas adultas, en niños de 50 miligramos kilo peso. Y si en todo caso el paciente tiene alergia a la amoxicilina,
tal vez pensar en lo que es la clindamicina, ¿no? La clindamicina también es otra forma de prevenir la presencia de una endocarditis, utilizando 600 miligramos oral y en niños 20 miligramos kilogramos, ¿no? Por 7 a 10 días, por supuesto. Sabemos que los antibióticos se dan por 7 a 10 días, siempre cumpliendo con el tiempo para poder evitar una resistencia al antibiótico. ¿Cuándo debo, bueno, decir que ya no es necesario dar el tratamiento? Siempre tengo que tener dos hemocultivos negativos. Una vez que he cumplido las 4 semanas o las 6 semanas de tratamientos, dependiendo de la válvula, yo tengo que solicitar nuevamente hemocultivos. Si tengo dos hemocultivos negativos, ya se consideraría como resuelto el problema. Siempre nosotros tenemos que partir desde el mismo hecho de que tengamos dos hemocultivos negativos. Si tenemos uno negativo y otro positivo, lo más conveniente es hacer uno tercero para ver si es que sale positivo o negativo. Si en todo caso dice negativo, concluimos. Si sale nuevamente positivo, tiene que ampliarse unas 2 semanas más el tratamiento. Si tengo un paciente que tiene una carditis infecciosa sobre una válvula nativa, o sea, sobre una válvula biológica, debería, desde luego, tratarse la vegetación y posteriormente ser operado. ¿Por qué? Porque tendría mayor tendencia a formar vegetaciones con el tiempo, puesto que esa válvula se ha formado esa vegetación se ha formado en una válvula que está de repente lesionada, ¿no? Entonces, lo mejor es operar y dar un tratamiento de acorde a lo que se quiera en cuanto a lo que es la alteración de la vegetación o la bacteria, perdón, que esté condicionando esta alteración. Siempre importante saber que ante cualquier situación o ante cualquier implante de prótesis, nosotros, estoy hablando de prótesis mecánicas, biológicas, en las válvulas, desde luego, se tiene que pensar en que ese paciente ya tiene que tener mucho cuidado ante cualquier procedimiento y que es un candidato a la larga de que desarrolle endocarditis si no se cumple con todas las medidas de cuidado. Muy bien, entonces, siempre que nosotros tengamos un paciente de esta índole, el paciente siempre debería ser tratado con antibióticos sin ningún inconveniente para poder evitar mayor progreso de la enfermedad. Ahora, muy importante saber lo siguiente, el tratamiento que se da es de acuerdo al germen, ¿no? Si yo hago un hemocultivo, en el hemocultivo me va a indicar a qué es sensible la bacteria o en todo caso el hongo que esté condicionando la infección. Entonces, dependiendo si es una válvula nativa o una válvula mecánica, yo puedo usar el tratamiento. Lo que les decía un momento, si es una endocarditis en válvula nativa, se puede usar hasta 4 semanas, ¿no? Dependiendo la sensibilidad del germen. Penicilina, en el caso del Streptococcus viridans es un ejemplo, ceftriaxona, vancomicina. Entonces, los gérmenes, los antibióticos son variados, hay de toda, bueno, pues variedad y su uso dependerá del crecimiento de la bacteria a nivel del hemocultivo. En las válvulas protésicas mecánicas, lo que les decía, es mayor el tiempo que se debe utilizar, aproximadamente 6 semanas de tratamiento con los diferentes antibióticos. Y así vamos viendo, son algunos tratamientos que se dan de acuerdo al germen que se encuentra. Pero ojo, muy importante, no siempre vamos a poder hacer este tratamiento, puesto que lamentablemente, una vez que yo he diagnosticado a mi paciente, tengo una alta sospecha de endocarditis, tengo que esperar los hemocultivos para saber cuál es el germen que lo está condicionando. Los hemocultivos generalmente nos dan positivos a los 48 a 72 horas. Por lo tanto, yo no puedo tener al paciente 48 a 72 horas sin tratamiento. Por ende, se puede iniciar un tratamiento empírico, ¿no? Si tiene una válvula nativa, un ejemplo, con la válvula, o sea, tiene una válvula nativa donde ustedes tienen una gran probabilidad de que puede ser una endocarditis o en todo caso que lo han visualizado con ecocardiograma, pueden usar la vancomicina más gentamicina. Si es una válvula protésica, pueden usar vancomicina más rifampicina o vancomicina más gentamicina. Pueden usar cualquiera de estos tres haciendo combinaciones siempre de 2 medicamentos. Algo que siempre tenemos que recalcar es el tiempo, ¿no? Como podemos ver en protésica que va a 4 o 6 meses y en la biológica que va generalmente a 4 semanas, perdón, de lo que es el inicio de tratamiento.
¿no? Y en las válvulas mecánicas protésicas, 4 a 6 semanas es el tiempo en la cual se debe dar este tratamiento. Una vez concluida, entonces pedimos 2 hormocultivos. Si está negativo, suspendemos. Si vuelven a dar positivos, continuamos unas 2 semanas más con el tratamiento. Siempre saber que los hemocultivos son fundamentales para poder suspender el tratamiento, y este hecho va en el sentido de que hay algunos microorganismos del grupo GC que ya habíamos hablado, que prácticamente son muy resistentes a los antibióticos. Por lo tanto, es muy importante que el tratamiento con antibióticos se cumpla el tiempo establecido. La profilaxis con endocarditis ya les había comentado, ¿no? Todo paciente que tiene válvula protésica, mecánica, todo paciente que tal vez tuvo una endocarditis, todo paciente que tal vez tiene una cardiopatía congénita, debe recibir una profilaxis con endocarditis. Procedimiento que se haga, cualquier procedimiento que se haga. Ustedes, como médicos, una vez que hacen el interrogatorio y saben que tiene algún antecedente el paciente, siempre sugerir que se haga la profilaxis con los antibióticos. ¿Cuáles son los procedimientos de riesgo generalmente que te pueden llevar a una endocarditis? Por ejemplo, los procedimientos dentales, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que desde luego acuden a los dentistas para que se les haga algún procedimiento, dependiendo desde luego el daño a nivel de lo que, o la lesión que presenten a nivel bucal. Entonces, los odontólogos deberían dar una profilaxis con antibiótica apropiada a estos pacientes que son de riesgo. Aquellos procedimientos a nivel de tracto respiratorio, como son las broncoscopías, también lo mismo, ¿no? La toma de biopsias, siempre que se haga este procedimiento, siempre hacer la profilaxis. O en todo caso, pacientes que de repente van a recibir algún otro procedimiento como una RTU a nivel genitourinario. Entonces, o en todo caso, aquellos pacientes que tienen por mucho tiempo una sonda, ¿no? Lo mismo, va destinado a que siempre tratemos de evitar que se produce una infección y una diseminación de la bacteria y que llegue a nivel cardíaco. ¿En qué situaciones el tratamiento es quirúrgico en la válvula nativa? En aquellos pacientes que tengan insuficiencia aórtica o mitral con insuficiencia cardíaca. Entonces, en estos pacientes se sugiere, desde luego, hacer un reemplazo de la válvula. Evidencia de extensión perivalvular, o sea que el daño llega afectado a nivel valvular y por ende está afectando al anillo valvular como tal. Entonces, también hay que hacer el reemplazo de la válvula. Infecciones persistentes, que cada vez el paciente esté presentando endocarditis, mejor es cambiarla. Vegetaciones obstructivas, lo que les decía, vegetaciones grandes que obstruyen el tracto de salida, mejor es operar y sacar esa vegetación. Y en algunos otros casos, bueno, algunos pacientes con miocardiopatías obstructivas, con la escasa respuesta a lo que es el antibiótico. Si el antibiótico no nos pega bien, si continúa con la presencia de estas vegetaciones, mejor es cambiar la válvula. Tratamiento quirúrgico en válvulas protésicas. ¿A qué nos referimos? A aquellos pacientes que tal vez hay que volverles a cambiar la válvula que ya se implantó. Aquellos pacientes que desarrollan una endocarditis protésica precoz, o sea, que desarrollan una endocarditis antes del año que se les cambió la válvula, hay que volverla a cambiar nuevamente. Disfunción de la válvula con compromiso hemodinámico, que la válvula mecánica no esté funcionando bien. Evidencia de extensión perivalvular, bueno, pues que la afección esté llegando a toda la válvula que habíamos mencionado, infecciones persistentes que cada vez esté presentando carditis, émbolos recurrentes, infecciones debidas a una miocardiopatía obstructiva que no tiene respuesta a lo que son los antibióticos, y por último, vegetaciones obstructivas, también hay que operarlas. La anticoagulación por si acaso, no se aconseja en endocarditis. La anticoagulación va más destinada a aquellos pacientes que tienen prótesis mecánica, ¿no? Todo paciente con prótesis mecánica debe ser anticoagulado, pero si tengo una vegetación que se produce en la válvula nativa, no se aconseja por si acaso anticoagular a estos pacientes. Y la utilización de aspirineta no disminuye el riesgo de los émbolos que se puedan producir por la endocarditis, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. La anticoagulación solamente se debe realizar en aquellos pacientes que tienen válvulas mecánicas y que son indicación desde luego de esta anticoagulación. Muy bien, chicos, entonces ese es el tema de endocarditis. Hemos tratado de abarcar lo más positivo, lo más relevante, y bueno, este es un tema que se va a introducir al parcial. Toma.
Creer, no he grabado. Uy, me voy a matar. No he grabado. Pero ¿por qué no pones grabar?